Hasta las 12:30, Sin Gravedad, con Jorge Lira. Hoy es el Día Internacional de los Humedales. Queremos saber, y los humedales están mucho más cerca de lo que uno cree, y no tenemos suficiente cuidado con ellos, ¿no? Queremos saber, entender más características acerca de ellos, por eso estamos con Ariel Valdés. Ariel Valdés es director del Magíster en Gestión Ambiental de la Universidad de San Sebastián y con él queremos conversar acerca de este tema. Ariel, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Jorge? ¿Me escuchas bien? Bien, fuerte y claro. Oye, Perfecto. muchas gracias por acompañarnos, Ariel. Bueno, em, primero hagamos una descripción, porque finalmente decía yo que los humedales están bastante más cerca de lo que uno cree y a veces uno pasó por ahí, no sé, 200 veces en la vida y nunca supo lo importante que eran. Primero hagamos una descripción de qué es un humedal. Perfecto, mira, los humedales son ecosistemas que en general se da por la interacción entre un componente terrestre y acuático, ¿ya? Eh, de esta manera, este cuerpo de agua que está asociado a este tipo de humedales puede ser superficial o subterráneo, y determina la dinámica de este ecosistema, ¿ya? Muchas veces también puede ser temporal o constante. Entonces hay una gran diversidad de ecosistemas, pero básicamente lo que los caracteriza es esta gran presencia de agua que domina las dinámicas de este ecosistema y en general está dominado por una vegetación adaptada a esas condiciones de alta humedad, ¿ya? Que en general hay presencia de musgos, de juncos, de ese tipo de especies que están adecuadas a esas condiciones. Ya, voy a hacerlo bien cotidiano. Son como estos pozones de agua que de repente uno ve, digamos, en ciertos espacios y que son de baja profundidad y que tienen como estas, como tú dices, musgo, junco, en fin, como... Mira, no necesariamente, ¿ves? De hecho esa es la Ah, particularidad de los humedales, hay una gran diversidad, hay algunos que están, por ejemplo, asociados a lagos o ríos, como también pueden estar asociados a los mares ujú, o a cuerpos de agua intermitentes, ¿ya? ya. Entonces, digamos, es el ecosistema que está asociado a estos cuerpos de agua que nosotros en general solemos ver. Cuando Ujú. hablamos de un río o un lago, es el cuerpo de agua. Pero cuando hablamos del ecosistema que está asociado a esta franja que se da alrededor de este cuerpo de agua, entonces nosotros estamos hablando de un humedal lacustre o de un humedal ribereño, ¿te das cuenta? Entonces, Ujú. esa es la particularidad que tiene, ¿ya? Ariel, Nosotros cuando, perdona que te interrumpa, pero sí, nosotros en sí. general cuando hablamos de ecosistema creemos que en el territorio están separados uno de los otros, pero la verdad es que hay transiciones entre sí, ¿sí? Ya. Entonces se tienden a generar este tipo de mezcla y en el caso de humedales justamente cuesta hacer un poco el reconocimiento porque está por un lado la parte terrestre y por otro lado la parte acuática, pero en el fondo lo que está en esa interacción es el humedal. Oye, ¿tienen características particulares dependiendo del lugar donde se den? Estoy hablando de Chile y todos los climas, digamos. Yo he visto humedales Claro. en el norte grande, pero también entiendo que los hay en zonas, no sé, más lluviosas, lacustres, en fin, o de ríos Claro, caudalosos. sí, bueno, Chile justamente tiene la particularidad de estar en un lugar que por sus condiciones geográficas y climáticas tiene una gran diversidad de humedales. Entonces los humedales que están en el norte de Chile son muy diferentes a los humedales que están en el sur. Los humedales que están en la costa son muy diferentes a los humedales que están en el altiplano, ¿ya? Entonces para caracterizar o contarte como de los grandes tipos de humedales, por ejemplo, en el norte, en el altiplano, tenemos humedales que están asociados a sectores donde hay quebradas, donde probablemente la vegetación dominante es la yareta, y Ujú, forman especies de base que se llaman bofedales, ¿ya? claro. Por otro lado, hacia la costa, los que están directamente en contacto con la franja costera son los humedales costeros, los que están en la desembocadura de los ríos, cercano al mar, son los estuarios. Por otro lado, hacia el sur tenemos como te mencionaba antes, los humedales ribereños, los humedales lacustres, bueno, todo esto asociado en verdad no solamente al sur, sino que a los diferentes cuerpos de agua que son más fáciles de identificar por nosotros. Y hacia el extremo sur tenemos, por ejemplo, praderas inundables o las turberas, ¿ya? Que es un tipo Ujú. particular de humedal, que de hecho hoy día, estos últimos días ha sonado mucho debido a la visita del presidente Boric a Chiloé, porque hay un conflicto no menor con el tema de la conservación de los humedales. Ujú. Y bueno, finalmente también tenemos
esta gran diversidad de humedales asociados a sectores donde hay presencia humana, y estos humedales que están en el límite urbano son considerados humedales urbanos, independiente cuál sea el tipo de vegetación que forma parte de ellos. Ya, perfecto. Mm. Son ecosistemas en sí mismos, pero qué función cumplen con el ecosistema más, con el ecosistema en el que están insertos, digamos, el gran ecosistema? Ya. Bueno, los humedales, la particularidad que tienen, justamente como hay mucha presencia de agua y tienen una vegetación adaptada a esas condiciones que tiende a captar esta agua constantemente, ¿verdad? Juegan un rol clave en lo que es la regulación y el almacenamiento del agua, ¿ya? Entonces la regulación no solamente desde el punto de vista de la cantidad de agua, sino que también de la calidad de agua. Entonces los humedales son depuradores naturales de agua, ¿ya? Que nos ayudan obviamente a que el flujo de agua que viene, por ejemplo, en el cauce de un río, en donde a lo mejor han aumentado la cantidad de nutrientes o contaminantes, las plantas que están asociadas a este cuerpo de agua la puedan filtrar y generar un agua de mejor calidad. También al tener esta vegetación y su suelo una gran capacidad de almacenamiento de agua, entonces se transforman en reservas, de tal punto que en situaciones o en periodos donde hay menos disponibilidad de agua, ya sea por las precipitaciones o por la alta demanda de agua del ser humano, estos ecosistemas se transforman en verdaderas reservas, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado y respeto hacia esos humedales por esa particularidad. Ahora, esto es lo principal. Sin embargo, al tener esas condiciones, obviamente también tienen repercusión en otras esferas de nuestro planeta que están asociadas, obviamente, a los procesos que tienen que ver con el agua. Y una de esas esferas es la atmósfera. Entonces, en este sentido, por un lado, los humedales son también unos verdaderos amortiguadores térmicos, generan una especie de microclima en el entorno donde se sitúan. Y por otro lado, también como tienen vegetación que está en estas condiciones de humedad, esta vegetación capta dióxido de carbono y la almacena en la vegetación, que al estar en estas condiciones de humedad se tiende a descomponer muy lentamente. Entonces, gran parte de los humedales también son importantes reservorios de materia orgánica y por ende de dióxido de carbono. Entonces, también nos ayudan a mitigar este exceso de gases de efecto invernadero que hay en nuestra atmósfera y también regular un poco el efecto del calentamiento global. Ahí entonces la importancia de por qué conservarlos, por qué, Claro. digamos, hacer realizar esta protección, digamos, por ley. Claro. Y eso está bien, o sea, entiendo que, por ejemplo, a ver, las turberas son un tema que en el norte ha generado repercusión. Se está trabajando en eso, pero claro, digamos, todo esto tiene que ver también con cómo es que el legislador entiende respecto de estos temas. ¿Cómo funciona finalmente la protección de los humedales? ¿O cómo está funcionando en tu criterio? Ya, mira, es interesante porque justamente probablemente durante estos últimos 10 años se han dado avances considerables en la conservación de estos ecosistemas. Uh-huh. Antes nosotros solamente teníamos como un acuerdo internacional al cual no solamente Chile, sino que varios países suscriben, que es la Convención Ramsar, la cual es un acuerdo el cual busca proteger estos humedales, reconociéndolos como ecosistemas clave, no solamente por el rol que tienen con la regulación del agua y el clima, sino que también considerando que son importantes puntos para la biodiversidad, que es otro aspecto que no mencioné previamente, que también los humedales, dadas las condiciones en las cuales se da, y que es una mezcla entre lo acuático y lo terrestre, permiten que varias especies que tienen un ciclo de vida compartido, como por ejemplo los anfibios, estén presentes en ese ecosistema, así como también un gran número de especies de aves migratorias que encuentran ahí un lugar para obtener alimento, para generar sus nidos y también para encontrar descanso y refugio durante estos largos periodos de viaje, ¿ya? Entonces, esta convención establece ese acuerdo, cual Chile suscribe, pero esto permite en el fondo declarar ciertos humedales de importancia, ¿ya? Humedales Ramsar, para su conservación. Lamentablemente, ese acuerdo internacional no es
mandatorio en nuestro país, ¿sí? Entonces, a Ya. raíz de eso, nuestro país fue tomando conciencia paulatinamente de la importancia de estos humedales, incorporándolos, por ejemplo, en las áreas protegidas, incorporándolos también en los santuarios de la naturaleza, que es otra figura de protección, pero nosotros nos dimos cuenta que necesitábamos una figura que los protegiera propiamente tal, ¿sí? Entonces, se han tenido avances considerables, por ejemplo, en que hoy día se ha generado una ley, la cual tiene que ver con la protección de humedales urbanos, ¿ya? Y esta ley justamente permite declarar humedales que están cercanos a este límite y que cuando están en contacto obviamente con el ser humano tienden a degradarse más rápidamente. Entonces por eso también es importante protegerlo, porque también a su vez estos ecosistemas brindan importantes servicios ecosistémicos que permiten mantener la población y obviamente satisfacer estas necesidades que tienen que ver con la demanda de agua. Por otro lado, también hoy día en el Congreso se está tramitando una ley para la protección de turberas, ¿ya? Las turberas son estos humedales que se encuentran en el extremo sur de Chile, digamos en la región o la zona de la Patagonia, un poquito más al norte probablemente de la región de los ríos, hasta el extremo sur de nuestro país, hasta Magallanes, el cual busca justamente proteger este tipo de humedales que, debido a un recurso que generan, que es parte del suelo de estos ecosistemas, se están viendo seriamente amenazados, ya que es la turba. Entonces, estos ecosistemas almacenan una gran cantidad de agua y a diferencia de otros humedales, su contenido de carbono es prácticamente 1/3 del contenido de carbono que hay almacenado en todos los suelos del planeta, ¿sí? Entonces, por eso también es importante conservarlo y de a poco hemos tomado conciencia, ¿ya? Entonces, estas medidas, bueno, también hay un plan para la protección transnacional para la protección de humedales. Sin embargo, creo que pese a estos avances que han sido considerables, estos últimos años todavía estamos al debe. ¿En qué sentido? En que no hace falta un inventario nacional actualizado que reconozca los diferentes tipos de humedales en el territorio y su estado, ¿ya? Hoy día actualmente tenemos un inventario que creo que se hizo hace 2 años atrás, ¿Sí? El cual no cuenta con la posibilidad de actualizarse de manera sucesiva. Yo desearía, por ejemplo, que hubiera algo similar a lo que hay en el catastro de vegetación que realiza la CONAF, ¿ya? El cual se actualiza anualmente y nos brinda un mayor nivel de detalle de la cobertura y los diferentes componentes que forman parte de estos ecosistemas, ¿ya? Pero obviamente su perfil, debido a que la CONAF está más enfocado en ecosistemas de tipo forestal, ¿ya? Entonces, es necesario, obviamente, contar con esta información de manera actualizada para poder definir cuáles son los ecosistemas, los humedales particularmente, que hoy día están siendo más amenazados, ¿ya? Y por otro lado, reconocer también cuáles son los humedales que son más estratégicos considerando la situación en la que se encuentra en nuestro país. ¿Y a qué me refiero con esto? Que Chile ha sido reconocido internacionalmente como uno de los países más vulnerables respecto al cambio climático, ¿sí? Entonces, considerando las funciones que brindan los humedales para actuar como un buffer térmico o para regular las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿verdad? Es altamente importante protegerlos, ¿ya? Otro caso, por ejemplo, que te voy a mencionar, son los humedales costeros. El día de ayer salió un reporte en el cual una profesora de otra universidad daba cuenta de que la franja costera de nuestro país está reduciéndose cerca de 1 metro al año en promedio. Esto va a significar que obviamente que perdamos un porcentaje importante de costa y en esa costa hay una gran diversidad de humedales, ¿ya? Entonces, se ha enfocado en las playas esa reducción. Exacto, sí. Entonces, ahí hay un gran número de especies asociadas a esa franja que generan sitios de nidificación para un montón de especies migratorias. Entonces, por eso que tenemos que tener ojo y levantar esa información para poder planificar nuestras acciones en conservación de este tipo de humedales que son tan claves, no solamente para nuestro país, sino que para el mundo. Ariel, ¿cuál es la gran enseñanza de los humedales? Porque finalmente están en zonas que son particularmente, no sé, críticas si se quiere, y me imagino de ahí que hay características de adaptación que son particulares, características de autoconservación también que son particulares. ¿Cuál es la gran enseñanza que dejan los humedales, digamos, como para hacer un corolario respecto de
ya está clara la importancia, digamos, pero ¿por qué por qué es tan importante protegerlos además? ¿Cuál es la gran enseñanza que dejan en materia de investigación científica? Bueno, yo como corolario, como bien decías tú, yo diría que los humedales son grandes reservas de carbono, agua y vida, ¿ya? Ujú. Y la otra enseñanza que tenemos que obtener de este tipo de ecosistemas, que pese a que ocupan una franja bien pequeñita de nuestro territorio, cumplen un rol importante. Entonces, en ese sentido, tenemos que poner atención justamente en los ecosistemas que a lo mejor están menos representados en nuestro sistema, sistema, ¿verdad?, de áreas protegidas. Por eso también es muy positivo que durante este último periodo se haya aprobado esa ley, porque justamente nos va a dotar de herramientas para levantar esta información que nos hace falta y conservar estos ecosistemas que se encuentran en un estado más crítico, ¿sí? Por otro lado, los humedales visualmente son súper llamativos porque justamente se dan en un entorno donde se produce esta mezcla de lo terrestre con lo acuático, hay vegetación, entonces visualmente es muy atractivo, además de las especies que viven ahí, que obviamente es un deleite para toda la gente que le gustan las aves, por ejemplo. Claro. Pero debido a que nos dan esta belleza escénica, ¿verdad? Las inmobiliarias han tendido a construir sus proyectos en esos lugares. Entonces, tenemos que ser más conscientes como seres humanos que independiente de la belleza escénica que tenga el lugar, no podemos situarnos en contacto directo con ellos porque al hacer ecosistemas muy frágiles, los humedales son uno de los ecosistemas más amenazados del planeta. Hoy día se estima que durante estos últimos 100 años han reducido un 70%, imagínate, en solo 100 años. Entonces, generar proyectos inmobiliarios que generan una alta presión debido a la cantidad de personas, los residuos, la modificación al territorio, la compactación del suelo que generan estos proyectos, los degrada. Por lo tanto, si nosotros los valoramos tanto, no solamente tenemos que pensar en el deleite que nos genera este escenario, ¿verdad? Este ecosistema, sino que también tenemos que pensar en que para que nuestro planeta y estos ecosistemas se sigan manteniendo, tenemos que tomar acciones y cuidar y los resguardos suficientes para que no estén solamente presentes hoy, sino que también para nuestras generaciones futuras. Ariel Valdés es director del Magíster en Gestión Ambiental de la Universidad de San Sebastián y con él conversamos acerca de los humedales en el Día Internacional de los Humedales, justamente hoy. Y cuál es la importancia de protegerlos, de conservarlos y finalmente cuál es la gran enseñanza que dejan también. Ariel, te agradezco mucho la conversación, muy interesante y bueno, a seguir peleándola por esta protección de los No sé si te humedales. puedo pedir un minuto para Sí, mandar claro. dos saludos. El primero es para una ONG que trabaja con nosotros, que es la ONG Humedal Batuco, que tiene el Centro Ecológico Humedal Batuco en Lampa, que hoy día junto con la Municipalidad de Lampa están impulsando la protección o la declaración de este humedal como humedal urbano, que es uno de los más importantes de la región metropolitana, así que les mando la mejor energía para que este proyecto sea aprobado. Y también a la gente de Chiloé, que hoy día está luchando justamente por la conservación de las turberas. Y esperamos que sus demandas sean escuchadas por el gobierno, por nuestro presidente, porque hoy día Chiloé experimenta una de las crisis hídricas más importantes, lo que es paradójico, pensando que es uno de los lugares de Chile donde más llueve. Y esto justamente ha sido por la degradación de los ecosistemas y particularmente de los humedales y las turberas. Cerramos esta conversación con estos últimos dos llamados súper importantes que hace Ariel Valdés, nuestro invitado hoy, director del Magíster en Gestión Ambiental de la Universidad de San Sebastián, hablando de los humedales justamente hoy en el Día Internacional de los Humedales. Ariel, muchas gracias, muy interesante. Gracias a ustedes, que estén bien, nos vemos. Chao. Chao.